Nuestra segunda parte de los 2 días de Oseas. Se recuerdan, los 2 días de Oseas. Oseas capítulo 5, donde estamos aquí viendo que hemos encontrado 2 días proféticos que sabemos los judíos. Pedro, el apóstol, Salmo 90, hablan de que son semanas de días y semanas de años. Y en esta profecía de Oseas hemos encontrado cosas que son muy importantes, como lo que acabamos de escuchar. Cómo es que Dios, a través de el programa que Él tiene preparado, incluyó a un pueblo que no era su pueblo. O sea, Dios introdujo a una identidad que no era la identidad con la que Dios había tratado siempre con el pueblo de Israel. Y en Oseas capítulo 5, versículo 15, estábamos estudiando, donde dice esta profecía: andaré en la tierra, haré el programa de redención y tornaré a mi lugar, hasta que conozcan su pecado y busquen mi rostro. Y dice finalmente: en su angustia me buscarán. Y vemos precisamente en el capítulo 6, versículo 1, donde dice, ya cumpliéndose la profecía de Oseas: venid y volvamos a Jehová, que Él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará, darános vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Naturalmente que estos 2 días proféticos de Oseas no son 2 días de 24 horas, sino, como dice el Salmo 90, que como delante de Dios son como 1000 años un día. Entonces, no son 2 días de 24 horas, sino son 2 días de 1000 años, donde nos damos cuenta que estos días de 1000 años fueron de alguna forma detenidos, porque dice Daniel capítulo 12 que están determinadas sobre el pueblo de Israel 70 semanas. Y la semana pasada yo dije que en la semana 69 se le quitó la vida al Mesías y le queda una semana a la semana 70 que está precisamente preparada para el tiempo de la gran tribulación. Entonces alguien me llamó y me dice: no, hermano, me dice, no dice la Biblia que a las 69 semanas se le quita al Mesías. Dice, sino la semana 62, porque Daniel así lo dice. Pero, ¿qué dice antes de mencionar las 62 semanas? Que ya habían transcurrido, ¿cuántas más? 7. Y si ustedes le suman 7 más 62, son 69 semanas. Así que lean bien detenidamente la Biblia para que no me regañen. Y que tengan ustedes una postura bíblica clara, ¿no? Antes de esto, mire, le dije, lea bien detenidamente el capítulo 12, dice que primero pasan 7 semanas y 62 semanas, y en la semana 62 se le quita la vida al Mesías, pero si le suman las otras 7 son 69, ya lo leyeron, ¿verdad? Capítulo 12 del libro de Daniel. Muy bien, hablábamos precisamente de 2 razones del endurecimiento del pueblo de Israel. Lo que está diciendo Oseas es exactamente la profecía de la redención o de la venida de Cristo. Digámoslo de esta manera: voy a andar entre ustedes, y después de que ande entre ustedes, yo, dijo Jesús, me voy a ir. Y esto se lo dijo muchas veces a sus discípulos.
O sea, voy a regresar cuando Israel reconozca su pecado y busque mi rostro. Y esto sucederá cuando termine, ya lo vimos también, y quiero hacer un resumen pequeño de esto. Lo vimos también en Romanos 11:25, hasta que termine la época de la iglesia, hasta que entre, dice el apóstol Pablo, la plenitud de los gentiles. Después viene la gran tribulación, y en esos 7 años, en esa última semana de la semana 70, que están determinadas por Dios para Israel exclusivamente, es en esta etapa o en esta semana donde Dios va a tratar con ellos para que se conviertan a Cristo. En su angustia termina diciendo, Oseas, me buscarán. Esa angustia es la angustia de Jacob que la Biblia menciona, que serán los 7 años de la gran tribulación dividido en 2 etapas. Y en estas 2 etapas en que está dividida, esta semana Daniel dice que durante la primera etapa aparentemente todo está muy bien. Si ustedes leen el capítulo 12 de Daniel, pero dice que a la mitad de la semana ordena el anticristo que cesen los sacrificios, y entonces es cuando demanda que todos le adoren a él, demanda que él sea el único, el que tiene que recibir adoración. Y es ahí donde se dan cuenta, me imagino, por revelación del Espíritu Santo, de que habían estado equivocados al no aceptar al Mesías. Entonces, esta etapa que dice Daniel, la vemos en Apocalipsis 11, y lo vemos que está dividido en 3 años y medio. Cada una de estas 2 etapas son etapas distintas. A la mitad de la semana o a los primeros 3 años y medio, entonces es cuando se levanta el anticristo y es cuando demanda que él sea solamente su Dios y que deberán adorarle a él. Pero esto sucederá hasta que termine el tiempo dado a los gentiles, mientras no puede pasar. Esta primera etapa que miramos de la gran tribulación está dirigida a los gentiles, pero en la segunda etapa, según lo vemos en Apocalipsis 11, está exclusivamente dirigida al pueblo de Israel. En Lucas 21:24, Jesús, escuchen ustedes lo que les voy a decir, porque esto es importante, que lo analicemos con mucho cuidado. En Lucas 21:24, Jesús habló precisamente del esparcimiento de Israel después de su muerte y su resurrección. Veamos detenidamente. Capítulo, dijimos, 21, versículo 24. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Es exactamente lo que le sucedió al pueblo de Israel. Y Jerusalén será hollada de las gentes. Cuando dice gentes, está hablando de los gentiles o de la gente que no era parte del pueblo de Dios. Cuando termina diciendo Jesús, hasta que los tiempos de las gentes, se refiere hasta que el tiempo de los gentiles sea cumplido. Es por esa razón que el apóstol Pablo tuvo la revelación de escribir, donde decíamos, Romanos 8:25, 9:25, perdones. Romanos 9:25, donde dice que hasta que entre toda la plenitud de los gentiles. Vemos entonces que Jesús había profetizado que después de su muerte y de su resurrección, el pueblo de Israel sería llevado cautivo por todas las naciones. Y es exactamente lo que sucedió. Cuando dice Jesús, caerán a filo de espada y serán llevados, significa que Israel sería esparcido después
de que Él haya muerto y resucitado. Vemos entonces aquí, en Romanos 11:25, ¿verdad? Perdón, es que no estaba muy seguro, pero ya me recordé, ¿verdad? Romanos 11:25, perfecto. Entonces, cuando entra la plenitud de los gentiles, es cuando pudiéramos decir que le llega el tiempo para que Israel, como dice versículo 26, 11:26 de Romanos, para que llegue el tiempo de la salvación para Israel. ¿Por qué razón llega hasta ese tiempo la salvación para Israel? Porque durante 2000 años que fueron esparcidos por causa de no haber aceptado al Mesías, por no haber aceptado al Salvador, por no haberse ellos preparado para recibirlo, entonces durante 2000 años Dios está tratando con una nación que no es la nación de Israel. Durante 2000 años. Porque no fue hasta el año 1948 cuando Israel nuevamente resurge como nación. Por eso es que durante todo este tiempo es el tiempo precisamente del trato que hace Dios con ellos en la semana 70 del libro de Daniel, Jeremías 37, la angustia de Jacob. En los versículos capítulo 6, 1 y 2 de Oseas vemos que aquí habla de 2 días que no se pueden contar como 2 días de 24 horas, sino que aquí describe todo el panorama de Dios para Israel, exactamente. Y vemos aquí 2 términos que no significan lo mismo, y la razón por la que no solamente significan lo mismo, sino porque ocurren en 2 diferentes tiempos. El primero es tener vida y el segundo es resucitar. Número 1, la promesa es: nos dará vida después de 2 días. Vemos que esta profecía se cumple precisamente en 1948, cuando regresaron a su tierra después de casi 2000 años de haber sido exiliados y dispersados por todo el mundo, como lo profetizó Jesucristo, donde acabamos de leer Lucas 21:24. Ahí precisamente Israel reconoció o fue reconocido nacionalmente como el pueblo que había resurgido en un solo día. Resurgió nacionalmente, pero no espiritualmente. Y eso lo podemos ver. Regresaron a su tierra, pero no se convirtieron a Cristo. No aceptaron todavía a Jesús, todavía para ellos el Mesías. Para muchos de ellos, no para todos, el Mesías todavía no ha venido. Así que cuando dice nos dará vida después de 2 días, se refiere que esto sería como nación. Porque ¿qué nación ha podido igualar a Israel por la forma en que surgió? Para renacer después de casi 2000 años, como lo profetizó Isaías capítulo 66, versículo 8, ¿qué nación? Dice Isaías 66, 8, puede renacer en un solo día. ¿Habrá una nación que se pueda formar en un solo día? No, es imposible. Sin embargo, esto sucedió en mayo de 1948 con el pueblo de Israel. Exactamente. Por eso cuando Isaías dice estas palabras, vemos entonces ahí lo impresionante de la profecía de lo que Jesucristo había dicho que sucedería. Y si nosotros lo acomodamos también con la profecía de Oseas, vemos el encaje perfecto para mirar que se trata precisamente de la nación de Israel. Vemos entonces que Israel es la única nación en la historia, que es la única que haya podido que en un solo día, después de haber pasado casi 2000 años, regresar a ser un estado, a ser una nación, a ser un lenguaje, porque ni siquiera perdieron su lenguaje, el lenguaje que ellos
el lenguaje arameo mezclado con el hebreo, ni siquiera eso perdieron. Ahora ustedes van a Israel y van a encontrar que muchos que son nacidos en Argentina, en México, en Venezuela, en China, en España, y hablan español, pero no perdieron su lenguaje cuando regresaron nuevamente a la tierra de Israel. Vemos entonces cómo Dios trabaja en etapas, así también como lo hizo con nosotros. Dios trabajó con nosotros en etapas. Y la promesa de resucitar va mucho más allá de lo que es el renacimiento nacional de Israel. Hablar de lo que es la resurrección es hablar de una vida nueva. O sea, Israel nace de nuevo como nación secular y después tiene que renacer como nación espiritualmente. La siguiente promesa de Oseas, vemos que está marcado por el tercer día. Darános vida después de 2 días, y en el tercer día, en el tercer día, nos va a hacer renacer espiritualmente, nos va a resucitar espiritualmente. Todo esto está debidamente planeado por Dios y lo vemos en la Biblia. Y vemos que este acontecimiento precisamente va a suceder después de estos 2000 años de la profecía de Oseas. Y vemos, por ejemplo, a Cristo diciéndole a sus apóstoles mientras estaba aquí en la tierra, precisamente lo que significaba la profecía de Oseas cuando mencionó que Él vendría a la tierra y estaría en la tierra y que después regresaría a su lugar. En el libro de Juan, capítulo 7, versículo 33, quiero que ustedes vean algo muy importante acerca de lo que Jesús hizo cuando estaba aquí en la tierra y hablaba con sus apóstoles. Jesús dijo a los apóstoles: aún un poco de tiempo estaré con vosotros, o sea, iré y regresaré a mi lugar. Voy a estar un tiempo con ustedes, pero voy a regresar nuevamente al que me envió. O sea, vamos viendo nosotros aquí que Jesús está anunciándoles que Él se va a ir. En el capítulo 13, versículo 33, nuevamente vemos: hijitos, aún un poco estoy con vosotros, me buscaréis, mas como dije a los judíos, donde yo voy, ustedes no pueden venir conmigo, sino que llegará el momento cuando llegue ese día y ese momento y esa hora. Y en el capítulo 14, nuevamente Jesús está hablando precisamente de este acontecimiento. Cuando les dice: no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo, creer en Dios, creer también en mí. Fíjense ustedes cómo comienza a hablarles. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy entonces, dice, voy pues a preparar lugar. Está hablando de una partida. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, escuchen esto, y os aparejaré lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén conmigo. Que esa fue precisamente la promesa de Jesús. Él dijo proféticamente: andaré y tornaré a mi lugar. Así será mi palabra, dice Isaías 55:11, que sale de mi boca. Sale la palabra de Dios, hace el trabajo de redención y regresa nuevamente. No volverá vacía, sino que será prosperada por la razón y por lo que Dios la envió a esta tierra.
Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar para vosotros y voy a aparejar el lugar y vendré otra vez para llevármelos. Que esto es conocido en la Biblia como el arrebatamiento de la iglesia, arpazo, que es del griego, que significa quitar de una forma violenta, de una forma, en un abrir, como lo dice el apóstol Pablo, en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí, en esta porción del libro de este 14, está hablando exactamente no de la segunda venida de Cristo, porque cuando Cristo viene por su iglesia, Él no llega a la tierra, sino que dice que nosotros encontraremos al Señor en el aire para estar así para siempre con Él. Entonces, vemos que Israel realmente es el termómetro de Dios. O sea, Dios, como dice el apóstol Pablo, capítulo 9 al 11, no ha desechado a Israel. Todavía no lo ha desechado. Antes, al contrario, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo es algo que tenemos que nuevamente considerarlo en esta noche. Escuchen esto: Dios no ha desechado a Israel. Todavía, aún no lo ha desechado. Antes, al contrario, dice Pablo que Dios está injertando a esta nueva identidad llamada la iglesia. ¿En qué o en dónde estamos siendo nosotros injertados? En la oliva. Escúchenme bien, con mucho cuidado, para que podamos entender esto. Comienza diciendo en el capítulo 11 del libro de Romanos, versículo 17, vean esto, que si algunas de las ramas fueron quebradas y tú, siendo acebuche o siendo injertado, siendo ingerido en lugar de ellas, ¿de quién está hablando? Del pueblo de Israel. Y que nosotros en este tiempo hemos sido participantes de la raíz de la grosura de la oliva. ¿Quién es la oliva? Naturalmente que el pueblo de Israel. Y luego nos dice, no te jactes contra las ramas. Sabes que no sustentas tú a la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron quebradas o fueron endurecidas para que yo fuese injertado, para que yo fuese ingerido. Bien. Dice el versículo 20, por su incredulidad fueron quebradas, mas tú por la fe estás en pie. Así que no te ensoberbezcas, antes teme. Y luego sigue diciendo Pablo que si Dios no perdonó a las ramas naturales, entonces tampoco te perdonará a ti. O sea, tienes que tener conciencia, entendimiento profundo de lo que es el servicio que nosotros le estamos dando a Dios. No vamos a decir, pues Israel rechazó a Dios y Dios ya no quiere nada con Israel. Nosotros somos más que Israel, o somos más importantes que ellos. No te ensoberbezcas contra las ramas, que si también ellas fueron quebradas, tú también puedes ser quebrado, también puedes ser cortado. Antes, dice Pablo, no te ensoberbezcas, sino entiende que nosotros fuimos injertados en la oliva. Esta es la nueva identidad que Dios está creando en la etapa de los gentiles o en el tiempo de la iglesia. Está injertando a las ramas en la oliva natural. Porque nosotros fuimos injertados en la oliva. No éramos nosotros parte del pueblo de Dios. Sin embargo, Dios nos injertó a nosotros por su misericordia y por el endurecimiento de Israel. Dios endureció a Israel para meter esta nueva identidad llamada la iglesia, que es el llamamiento de los gentiles para injertarnos en la oliva natural. Y si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco nos perdonará a nosotros. No debemos de ensoberbecernos y pensar que somos más que el pueblo de Israel. Versículo 23, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán ingeridos. Vea usted, si Israel se arrepiente y si hay judíos que aceptan a Jesucristo como el Mesías,
pueden ser ingeridos. Qué poderoso es Dios para volverlos a ingerir. Porque si tú eres cortado del natural acebuche y contra naturaleza o contra natura fuiste ingerido en la buena oliva, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán ingeridos en la oliva? O sea que Dios tiene un tiempo determinado para tratar con Israel. Israel sigue siendo el olivo natural, porque de los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, de los reyes de Israel, David, Salomón, Jefté, de Josué, de todos ellos viene precisamente la promesa. No es una promesa que le hizo a los mexicanos. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir? Ojalá me puedan captar este mensaje y puedan comprenderlo de una manera en la que ustedes puedan decir, sí, Israel sigue siendo la oliva natural, porque Dios llamó a Israel, Dios llamó a Jacob, Dios llamó a los patriarcas y a los profetas y a los apóstoles, y todos ellos eran del pueblo de Israel. Todos, absolutamente todos. Por eso dice, cuando Cristo vino a esta Biblia, vemos que todo está escrito que es primero a los judíos y después a los gentiles. Cuando la mujer que estaba deseando las migajas que caían de la mesa, Cristo le dijo, ¿por qué te quieres comer el pan que le pertenece a los judíos? ¿Se recuerdan de esa ocasión? Sin embargo, Cristo, al mirar la insistencia de esta mujer, es impresionado porque le dice, sí, Señor, pero nosotros podemos comer también de las migajas que caen de la mesa de los fundadores o de los padres de Israel. Y fue tanta la impresión de Jesús que dijo que escuchen lo que dijo Cristo, ni en, ¿dónde? Israel he encontrado tanta fe como en esta mujer. Y es ahí cuando Dios vemos que comienza a tratar con el pueblo que no era su pueblo, porque Israel lo rechazó. Juan 1, a lo suyo vino, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron. Más a los que le recibieron es cuando se va a los que no eran pueblo de Dios y comienza a tratar con nosotros. Ni en Israel encontré tanta fe como lo encontré en esta mujer. Ella se conformaba con las migajas. Nosotros nos conformamos con ser injertados en la oliva natural, porque estamos comiéndonos la savia, estamos comiendo del olivo, estamos comiendo de la raíz, de la grosura, de lo que contiene este libro sagrado, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos embebiéndonos, estamos disfrutando de las promesas que ellos rechazaron por su incredulidad y por su endurecimiento. Pero no nos jactemos contra el olivo natural, que podemos nosotros también ser cortados, igual como fueron cortadas las ramas naturales. Primero a los judíos y después a los gentiles. Cuidado con esto, no debemos de jactarnos. Además, dice Juan 4:22 que la salud viene de los judíos, para que, como pudiéramos decir, abracemos con broche de oro lo que estamos diciendo. Muy bien, ahora vamos a estudiar estos 2 días en el Evangelio de Jesús, en el Evangelio de Juan, para nosotros poder comprobar que estas cosas que están escritas aquí tienen un sentido realmente importante. La pregunta más importante aquí es, ¿ustedes creen que Jesús habló de estos 2 días proféticos de Oseas? Es interesante, vamos a verlo. En esta porción del libro de Juan vamos a abrir la Biblia en el capítulo 4 del libro de San Juan, para ver si realmente Jesús habló de esto. Y vamos a poder obtener, si ustedes están muy atentos, van a poder recibir revelación y conocimiento acerca de esto para poder comprenderlo desde un punto de vista profético, así como lo profetizó Oseas.
Cada vez que Cristo mencionaba 2 días, escuchen lo que les voy a decir, no se refería a los días de 24 horas, sino que se estaba refiriendo a 2000 años, en relación naturalmente con lo que tiene que ver con el pueblo de Israel. En este capítulo 4 vamos nosotros a ver símbolos proféticos y entendiendo que cuando Jesús hablaba de 2 días, no es realmente ninguna coincidencia lo que él estaba hablando. Todo lo que está escrito en la Biblia realmente tiene un significado importante, y Cristo, cuando vemos que se encontró con la mujer samaritana, Cristo, al estar hablando con ella, le revela que Él es el Mesías. ¿Se recuerdan que Él, cuando trata con ella, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta? Y la mujer, cuando le comienza a sacar la plática, le dice: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, del pozo en el que aquí nosotros estamos sacando el agua? ¿Eres tú mayor que él? Y comenzó a preguntarle y a preguntarle y a preguntarle, hasta que llegó el momento en que Jesús le revela que él es el Mesías. Entonces esta mujer, después de que Cristo le revela esto, inmediatamente corre con los samaritanos. Comenzó inmediatamente a hablarles de que el Mesías estaba entre ellos, sabiendo que los samaritanos eran enemigos de los judíos. Por eso los apóstoles, cuando llegaron y vieron a Jesús hablando con la mujer samaritana, hasta se pusieron hasta pálidos. ¿Cómo es posible que Cristo esté tratando con un tipo de gente que es prácticamente una raza impura, una raza gentil, una raza que no tenía nada que ver con los judíos? Absolutamente. Porque ellos eran mitad judío y mitad gentil, perdón. Y los judíos los tenían tan marginados que ni siquiera hablaban, ni siquiera podían voltear a ver a alguien que fuera un samaritano, porque ellos los consideraban una raza impura. En el capítulo 4 donde estamos, versículo 40, vinieron pues los samaritanos a él, a Jesús, y rogáronle que se quedase allí. ¿Cuántos días? 2 días. Escuchen esto, vamos a tratar de comprenderlo. Ellos recibieron el mensaje de la palabra de Dios, recibieron el mensaje del Evangelio, entendieron que Cristo es el Mesías, y hubo una gran manifestación de fe y de confianza en las palabras que Jesús les había dicho. Y vemos aquí que comienza a decir esto que es importante, rogándole que se quedara aquí 2 días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: ya no lo creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos visto y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y versículo 43, se quedó 2 días después y salió de allí a Galilea. Muy bien. ¿Cómo podemos nosotros entender y darnos cuenta que realmente aquí está encerrada una profecía que tiene que ver exactamente con la profecía de Oseas? Muy bien, dice la Biblia que Jesús se detiene en su visita a Samaria 2 días, y la pregunta: ¿por qué 2 días? ¿Qué relación hay en el que se haya quedado 2 días con los samaritanos, con los 2000 años relacionados con la profecía del pueblo de Israel? ¿Qué relación existe? En todo su ministerio vemos que no muchos de la raza judía, muchos de los judíos se convirtieron. Vemos que realmente en esa etapa Jesús realmente no pudo ver que el pueblo de Israel se volcara y dijera y lo reconociera
y pudiera decir, aquí está el Mesías prometido, y que pudieran reconocerlo a Él realmente como el Salvador del mundo. Sin embargo, vemos un acontecimiento extraordinario con los samaritanos. ¿Ya notaron la diferencia? Los samaritanos inmediatamente creyeron el Evangelio y la mayoría se convirtieron a Jesús. Y la pregunta, ¿quiénes son los samaritanos? ¿Quiénes son? Los marginados, los desechados del mundo, los odiados, los olvidados, los que no eran parte del pueblo de Dios, los que eran como la raza impura, con los que no podían ni siquiera acercarte a platicar con ellos. Por esa razón es que los apóstoles, cuando vieron a Jesús con la samaritana, yo creo que le hicieron, a ver, estamos viendo bien con quién está hablando Jesús, con una samaritana. En el versículo 27, ahí dice, del capítulo 4, que se quedaron los apóstoles sorprendidos. Exactamente, eso fue lo que sucedió. Y Cristo, al decir que se queda 2 días con ellos, significa que Jesús comenzó aquí el ministerio enfocado a los gentiles por 2 días. ¿Ya lo miraron? ¿O todavía están así? 2 días. ¿Por qué? Porque los samaritanos son tipo y figura de la iglesia. ¿Quiénes son los judíos? Era una mezcla, los samaritanos, perdón, una mezcla de gentil judíos. ¿Y cómo pudiéramos nosotros entender que la iglesia está siendo en este tiempo formada? Está siendo mezclada la iglesia durante 2000 años de historia con judíos y con gentiles. ¿Qué es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo en Romanos 11? Que nosotros estamos siendo injertados en la oliva. Eso quiere decir que Dios está uniendo 2 pueblos contrarios, 2 pueblos enemigos. Un pueblo que tenía la promesa de Dios, el otro que no tenía la promesa de Dios. Un pueblo que no tenía las promesas como las tenía Israel, y otro pueblo que era el pueblo marginado, olvidado, como le dijo Cristo a la mujer. Es increíble, pero le dijo, no es bueno que nosotros los judíos les demos de comer a quienes, dijo, la comida a quién, a los perros. Ay, qué tremendo lo que dijo Jesús. Pero en la etapa de la iglesia, Dios está haciendo la mezcla judíos gentiles. Y cuando Jesús dice, me quedo 2 días con ustedes, está hablando proféticamente de que Él iba a tratar por 2 días, no de 24 horas, con los gentiles. Me quedo 2 días con ustedes. Esto, naturalmente, que habla de la profecía y habla de establecer su trato con los judíos. ¿Y qué fue lo que dijo el apóstol Pablo? Pablo realmente le pone un sello, o pudiéramos decir un broche de oro a lo que nosotros estamos aprendiendo aquí. Capítulo 2 del libro de los Efesios. Vayan ustedes conmigo y vean la forma en que el apóstol Pablo explica perfectamente la función de la iglesia durante estos 2000 años. Capítulo 2 del libro de los Efesios, versículo 11. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne éramos llamados incircuncisión o incircuncisos, por lo que se le llama circuncisión hecha con la mano en la carne. Que en aquel tiempo, estamos hablando de los gentiles, estabais alejados de la República de Israel, escuchen, extranjeros a los pactos de la promesa,
sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es como estábamos nosotros, los gentiles. No éramos parte de las promesas, no teníamos nosotros la esperanza, estábamos sin Dios. Pero dice el versículo 13, mas ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es nuestra paz. Versículo 14, vamos a leerlo detenidamente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos, ¿qué significa de ambos? Que de dos pueblos contrarios, de dos pueblos, del pueblo gentil y del pueblo judío, hizo uno, injertándonos en la oliva, derribando la pared intermedia de separación. O sea que aquí ya vemos claramente cómo Pablo está hablando verdaderamente cuál es la función de la iglesia en esta etapa de 2 días. ¿Por qué Jesús se fue a los samaritanos por 2 días? Para que en esos 2 días pudiera darse a conocer como el Mesías a los que no eran su pueblo, a los marginados, a los olvidados, a los que no tenían parte ni suerte, a los que estaban alejados de las promesas de Dios, a los que no teníamos promesas, no teníamos esperanza y estábamos sin Dios. No teníamos un Dios a quien servir como el pueblo judío. De ambos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, dirimiendo en su carne las enemistades. Escuchen, la ley de los mandamientos en orden a ritos, para edificar en sí mismo los dos en un nuevo hombre, haciendo la paz y reconciliar por la cruz con Dios, ¿a quiénes? A ambos, a los dos, en un mismo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció la paz a vosotros que estabais lejos y a los que estabais cerca. Porque por Él, por Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no somos ni extranjeros, ni peregrinos, ni advenedizos, sino juntamente ciudadanos con los santos de Dios y los domésticos de Dios, o a los que les pertenecían las promesas. Ya nosotros estamos también bebiéndonos de la raíz, de la grosura de la oliva. Ya estamos nosotros participando de una naturaleza divina, de una naturaleza espiritual. Si alguno ya está en Cristo, nuevas creaciones. Aquí todo es hecho absolutamente nuevo. Dios hizo algo nuevo con nosotros. Algo que nosotros jamás nos podíamos haber imaginado. Por eso, cada persona que confía solo en Cristo para su salvación, sea judío, sea gentil, sea griego, sea mexicano, sea centroamericano, no importa, ahora ya no importa la nacionalidad, ahora somos uno en Cristo. Y cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entramos en una unión espiritual e íntima con Dios, en una relación profunda, íntima, realmente donde podemos experimentar lo que significa tener una relación profunda con Él. El apóstol lo dijo de esta manera, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, escuchen. Y esto es de Dios, el cual nos reconcilió así por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Porque ciertamente Dios estaba en Cristo reconciliando a los judíos, no reconciliando al mundo así, no imputándole sus pecados, y puso en nosotros la palabra de reconciliación. Así que somos nosotros embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase, dice el apóstol, por medio nuestro. Aquí está.
Cuando dice el apóstol pared intermedia de separación, fíjense ustedes lo que realmente esto significa. Esto alude a un muro en el templo que dividía el atrio de los gentiles, o lo dividía de las áreas donde solamente los judíos podían entrar, o solo los judíos podían ocupar. Pablo se refirió a ese muro como un símbolo de la separación social, religiosa y espiritual en la que nosotros estábamos metidos, que nos mantenía a nosotros excluidos y no poder tener esa entrada juntamente con ellos. Y estábamos excluidos entre judíos y gentiles. Y Cristo, por medio de su muerte, abolió, dice, las leyes, las fiestas y los sacrificios del Antiguo Testamento. Y esto era algo que era tan distinguido, o algo que distinguía realmente a los judíos de los gentiles, que era el pueblo que tenía ritos, ceremonias, que podía tener comunión con Dios a través de estas formas, a través de estas fiestas. Era así como el pueblo judío era distinguido de los gentiles. Y su plan, o el plan de Cristo, era reconciliar a Dios a ambos. Tan pronto como los judíos y gentiles son llevados a Cristo por medio de la fe, entonces es cuando entramos en una unidad, como en un solo cuerpo. Cristo lo dijo así en Juan capítulo 10, versículo 16. Escuchen cómo lo dijo Jesús, para que tengamos nosotros una idea más clara de lo que estamos nosotros aprendiendo en esta tarde. Juan 10, 16. Cristo dijo: mas tengo otras ovejas. Escuchen, tengo otras ovejas que no son de este redil, del redil de Israel. Aquellas que están lejos también me conviene traerlas. Y oirán mi voz, y habrá que un solo rebaño, y habrá también que un solo pastor. O sea que él había profetizado que en su momento iba a llamar a los que estaban lejos, a los que no eran su pueblo, al que no era rebaño de su redil. Dios los llamaría, y eso es exactamente lo que está haciendo durante estos 2 días proféticos de Oseas. Está llamando al pueblo que no era su pueblo. En Isaías 56, 8, Isaías había profetizado también acerca de esto. Capítulo 56, versículo 8. Dice el Señor Jehová, el que junta a los echados de Israel, a los que no eran parte del pueblo de Israel, y aún los juntaré para congregarlos. Vemos entonces lo impresionante, ¿no? Lo preciosa que es la Biblia, la palabra de Dios. Qué hermosa es la Biblia. Dice que Él es el que junta a los echados de Israel. Y en el capítulo 2, versículo 39 del libro de los Hechos, ¿qué vemos nosotros en esta porción de Hechos 2:39? Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. Cuando se dice los que están lejos, está hablando de los que no son parte del pueblo de Israel. Para los que están lejos y para cuantos nuestro Señor llame. O sea que el llamado ahora es: todos me conocerán en todo el mundo. Cristo, cuando resucitó, dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no será condenado. Jesús, en un solo día en Samaria, casi todos los gentiles dice
creyeron en él, mientras que su raza, su pueblo, su nación se rehúsa a creer en él. Increíble lo que pasó con Jesús. Y nosotros somos el reflejo precisamente de este ministerio de Jesús que tuvo con los samaritanos. Somos el reflejo de la iglesia a la que Él está llamando en este tiempo hasta que entre, Romanos 11:25, nuevamente la plenitud de los gentiles. Óigame, ¿podríamos alguna vez habernos imaginado esto nosotros? Por eso es que es preciosa la Biblia, la conexión tan perfecta que existe en la palabra de Dios. Esto es estar conectados versículos con versículos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, para sacar el contexto o sacar la revelación y el conocimiento de la Biblia. La Biblia no es de particular interpretación. La Biblia se interpreta sola, no necesita la ayuda de nadie. Y finalmente en el Juan capítulo 11 versículo 3, nuevamente notamos algo que Jesús estaba diciendo cuando murió su amigo Lázaro. Capítulo 11 del libro de San Juan. Dice que Lázaro estaba enfermo y fue su hermana y fueron sus hermanas a hablar a Jesús y le dijeron que está enfermo. Y Señor, he aquí al que amas está enfermo. Y oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, mas para gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Como oyó que estaba enfermo, quedóse aún 2 días, escuchen esto, 2 días en aquel lugar donde él estaba. Imagínense ustedes, le llevan una noticia como esta, pero Jesús dice: yo voy a estar por 2 días aquí y después voy a ir a resucitar a Lázaro al 3er día. ¿Ya lo notaron? Mientras él está ocupado haciendo la obra de redención, Lázaro está muerto por 2 días. Pero dice que la Biblia que al 3er día, después de los 2 días, fue y sacó y resucitó a Lázaro. Daréle vida después de 2 días y al 3er día lo resucitaré. No está hablando de los días que tenía de muerto, sino estamos viendo el contexto histórico y profético de Jesús. Cuando él decía 2 días, no era por coincidencia, tenía un trasfondo bíblico profundo, profético, que ahora ustedes y yo estamos descubriendo en esta tarde. Démosle gracias a Dios.